Tiene, va- tiene varias diplomaturas y carreras. Voy a tratar de acotar para no hacerlo tan amplio, pero Mercedes es diplomada en Economía Política y Relaciones del Trabajo por la UBA, tiene una diplomatura en Auditoría Médica y Garantía en Calidad en Favaloro, es magíster en Economía y Gestión de la Salud en la Universidad de Salud, tiene una diplomatura en Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona también en la Universidad de Salud, tiene la carrera de especialista en Medicina Nuclear por la UBA. Además, hizo la carrera de especialista en cardiología en la Universidad Favaloro y además tiene un montón de cosas más. Mercedes, gracias por brindarnos este espacio. El espacio es tuyo, ¿sí? Podés compartir. Ahí se ve perfectamente. No te estoy escuchando ahí, ¿eh? No te estamos escuchando. Estoy intentando que se vea en pantalla Ahí completa. sí, ahí sí. Bueno, no lo veo en pantalla completa, no sé si no ustedes. No lo estoy viendo, no, en pantalla completa no lo estoy viendo. Ahí sí. Ahí sí, ahí perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Qué lujo esta presentación. Yo la verdad que para mí es un honor compartir con ustedes y estoy muy agradecida por esta invitación. Le agradezco fundamentalmente al área académica de Ledor Bador, especialmente a la doctora Romina Rubín y al licenciado Di Virgilio, por invitarme a esta conferencia de capacitación sobre seguridad de las personas mayores que necesitan atención de salud. Para comenzar, bueno, los objetivos de esta charla básicamente es definir la seguridad, qué es seguridad del paciente, explicar por qué ocurren esta mayoría de eventos, conocer que hay muchos de estos daños evitables, conocer las metas internacionales de seguridad y conocer las prácticas, básicamente estrategias para evitarle el daño. Vamos a empezar con la parte un poquito más pesada, pero tenemos que estar todos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad, ¿no? Seguridad es la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención médica hasta un mínimo aceptable. ¿Qué es riesgo? Riesgo es la proximidad de un daño. Ya cuando hablamos de un evento adverso, estamos hablando de daño, ¿sí? Un daño ocasionado en el manejo médico y no por la enfermedad propia del paciente. Siguiendo un poco con este daño, podemos hablar de error médico. Error médico es la falla para completar una acción planificada, como se pretendió, o la utilización de un plan equivocado para alcanzar un objetivo. Estos errores pueden ser errores serios, menores o near misses, que ahora vamos a ver qué es. Un error serio es un error que tiene el potencial de causar hasta la muerte. Un error menor es un error que no causa daño ni tiene potencial de hacerlo, o el near miss, que es un error que podría haber causado daño, pero no es interceptado o es interceptado previo a que dañe al paciente. Los eventos adversos prevenibles es un daño o complicación que resulta de un error o falla del sistema. Aún habiendo coincidencia en que los errores individuales son a menudo, que esto ya lo vamos a ver ahora en un par de placas posterior, en verdad los pacientes lo que perciben es que hubo un error y se lo adjudican a una persona, no lo ven como un fallo sistémico. Los eventos adversos no prevenibles es un daño o complicación que no resulta de un error o una falla y que siempre es prevenible con los conocimientos actuales. ¿Qué tema este? La revelación, el disclosure, es brindar información al paciente y a su familia sobre un incidente, también denominado en varios programas como comunicación. Reporte, súper importante cuando estemos hablando de cultura organizacional. El reporte es brindar información sobre eventos adversos o errores a las autoridades apropiadas, internas o externas. Ahora, miren qué palabra difícil, palabra mala praxis. Cuando se obra con impericia, imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes,
pero acá que vamos a ver que no todos los eventos adversos ni errores prevenibles son mala praxis. Para constituirse deben opinar peritos, expertos que consideren que el profesional se apartó de los estándares de la práctica aceptados para ese lugar y circunstancia. Vamos a hacer un poco de historia. Miren de cuándo empezamos a hablar de seguridad del paciente. En los 400 antes de Cristo, Hipócrates decían primero no dañar. En 1857, Semmelweis, con el tema de las fiebres puerperales, se dieron cuenta que la desinfección de manos, o sea, lavarse las manos en aquella época, miren, 1857, llevaba menos infecciones. En 1818 apareció el primer programa de inspección y certificación hospitalaria, que muchos años después sería la Joint Commission. En 1983, Popper publica un libro que establece la evaluación de los resultados finales en los hospitales, todo empezando a hablar de calidad, ¿no? Y de seguridad del paciente. En 1990, James Ripson describe una nueva teoría del error como resultado de fallas en el sistema. Miren, en 1999 aparece este libro que es sumamente importante cuando hablamos de seguridad del paciente, que es El error humano. Fallas prevenibles en la seguridad de los pacientes. Miren estos números. 44.000 a 98.000 norteamericanos morirían por año, siendo en ese momento la octava causa de muerte en Estados Unidos, con un costo anual de 29 billones. ¿Cuál es la conclusión de este libro? Que la mayoría de estos problemas se debe a sistemas defectuosos y no a falla de los prestadores individuales. A diario, los pacientes sufren eventos adversos en las instituciones de atención de salud. La atención médica insegura, escuchen esto porque lo voy a repetir un montón de veces, es la 14 causa de morbimortalidad a nivel global, siendo también un problema económico, ya que el 15% del gasto hospitalario se destina a tratar complicaciones que podrían haber sido prevenidas con pocos recursos. Vamos a hablar de algunos datos. Estos son los datos duros. Esto es lo que dice la bibliografía. 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufre daños. Es un montón. 1 de cada 10. 2.6 millones de muertes anuales en el mundo por atención insegura. 200 a 400.000 muertes por año en los Estados Unidos por eventos adversos evitables. 40 a 80.000 muertes por año en Estados Unidos por errores diagnósticos. 400.000 eventos adversos por año en Estados Unidos vinculados a la medicación y 1 millón de muertes anuales por complicaciones quirúrgicas. Escuchen esto, 1.500 a 2.500 cirugías de sitio equivocado por año en los Estados Unidos. 50.000 muertos por año en Estados Unidos y Europa por microorganismos resistentes y por supuesto esto va increciendo. 15% de los pacientes hospitalizados sufren úlceras por presión, según el estudio IBIAS del 2012, y 5 millones de muertos por año en el mundo por sepsis. Ahora, yo les nombré un montón de cifras. Podríamos decir que 1 millón de muertes es una estadística, pero ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros? ¿Qué pasa cuando es nuestro paciente el que se cae, el que se infecta o el que le hacemos daño? En la Argentina participó en el 2007 y 2008 del estudio IBEAS sobre la seguridad de atención de los hospitales y ahí, como vemos, el 15.8% sufrió daño. ¿Cuáles son los daños evitables más frecuentes? Y acá es sumamente importante que estemos muy atentos. 1. Eventos adversos por errores de medicación. 2. Infecciones urinarias por sonda. 3. Infecciones, sepsis por vías centrales. 4. Lesiones por caídas en inmovilidad. Yo sé que ustedes saben un montón de esto, así que no me voy a meter, me pueden dar una cátedra. 5. Eventos adversos obstétricos. 6. Úlceras por decúbito. 7. Infecciones del sitio quirúrgico. 8. TBP y TEP. Y 9. Neumonías asociadas al cuidado de salud o respirador. Miren que se quedó grabado esto. Ahí va. Disculpe. Ahí va.
Miren, cuán peligrosa es la atención de salud. Miren dónde estamos. Ahí dice peligroso, moderado y ultra seguro. Miren dónde estamos nosotros. La atención de salud está en peligroso, casi como escalar el Himalaya. Y ultra seguro, uno pensaría una planta nuclear, que sería muy peligroso. Bueno, está dentro de una de las atenciones, no atenciones, sino una de las situaciones más seguras. Lo mismo que viajar en avión. Cuando nosotros hablamos de las dimensiones de la calidad, miren quién está en la base de la pirámide: la seguridad del paciente y la atención centrada en el paciente. Cuando hablamos de causas de error en atención de salud, es súper importante pensar que no es la persona que se le cayó al paciente, la persona que dio mal un comprimido, sino que estamos hablando, acá lo llaman modelo de queso suizo, esto lo vamos a ver en otra placa, básicamente es una falla de un sistema. Miren ahí, dice estructura organizacional, roles, competencia, conocimientos, habilidades, responsabilidades. En cuanto a la comunicación, una de las primeras causas de error médico tiene que ver con la comunicación, eso también ya lo vamos a ver, actividades, procesos y canales de comunicación, trabajo en equipo y tecnología. Recién ahí, cuando atraviesan todas estas barreras, es donde notamos un error. Yo quería traerles esto porque realmente para mí es algo apasionante la seguridad del paciente y les quiero contar una experiencia personal cuando yo era directora de una institución médica y me enteraba como de casualidad de las cosas que pasaban. Cuando yo recorría decía, no, porque el paciente en realidad se cayó, siempre todos se deslizaban de la cama. Yo decía, no puede ser, yo necesito saber bien qué es lo que está pasando. Y básicamente cuando hice la maestría, mi tesis, mi trabajo fue justamente en seguridad del paciente. Lo rico, lo interesante que fue hacer la investigación básicamente, y les quería compartir dentro de mi trabajo cosas que descubrí simplemente por estar cerca de las personas y de los cuidadores, que son los que básicamente me daban toda esa información tan rica que la perdemos tal vez cuando estamos en un puesto directivo y no estamos tan cerca de las personas. Dentro de esta investigación, básicamente los problemas más frecuentes tenían que ver con problemas con los medicamentos. Yo quiero leerles poquito, por supuesto no les traje toda la investigación, pero escuchen como la voz del paciente. El enfermero me dio una de las cápsulas que era para nebulizar para que me la trague con agua. Me dieron 4 comprimidos de un remedio que tomo porque no tenían la dosis del comprimido, según me dijo el enfermero. Este ejemplo específico era atorvastatina, ahí no hubo un error, pero por ejemplo, si no tenían de 40 miligramos, le daban 4 de 10, o si tenían que tomar 80 miligramos, le daban 8 comprimidos. Claro, los pacientes quedan diciendo, ¿esto estará bien? Con respecto a la comunicación, lo que nombraban los pacientes, por ejemplo, esperé 5 días un medicamento que no había sido pedido por el especialista, tuve que realizar la preparación por endoscopía 2 veces porque no estaba en la lista de estudios y el médico ya se había ido. Con respecto a, esta es súper interesante, medio ambiente. Cuando uno observa, yo sé que ustedes saben un montón con respecto al medio ambiente porque siempre se fijan la luz, el espacio, el baño, que no tengan alfombritas y demás, pero en las instituciones de salud eso generalmente no se observa tanto. El paciente lo que nos contó es que la ducha no tenía cortina, se la habían sacado, se mojó todo el piso del baño y al salir de bañarme pisé el piso mojado, lo cual es muy peligroso. Ahí el paciente no se cayó, pero se pudo haber caído. Ven que no quiere pasar. Bueno, 4 principales causas de errores en la atención de salud. Primera, falibilidad humana. Esto es absolutamente esperable. 2, complejidad de la medicina. 3, deficiencias del sistema. 4, vulnerabilidad de las barreras defensivas, así como lo habíamos visto recién. Ahora, cuando estamos hablando de ciencia de la seguridad, los principios de un sistema seguro, ¿cuál es? Primero, la estandarización. No se puede hacer cualquier cosa. Las cosas tienen que estar estandarizadas y hay que controlarlas para que así sean.
2, verificaciones independientes. 3, aprender de las fallas. Como dijimos recién, ¿por qué se producen los daños? Según Reason, la organización y la cultura, los factores contribuyentes, los problemas durante la atención y las defensas o las barreras. El mandato de la Organización Mundial de la Salud es reducir el daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, que la menor cantidad de cosas salgan mal. ¿Cuáles son los desafíos para la Organización Mundial de la Salud? ¿Se acuerdan ustedes? 2005, manos limpias salvan vidas. 2008, cirugía segura salva vidas. En el 2017, medicación sin daños. ¿Cuáles son nuestras metas internacionales para la seguridad del paciente? 1. Esto sí estamos hablando de una institución de salud, ¿sí? Identificación correcta de pacientes. 2. Comunicación efectiva. 3. Mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo. 4. Cirugía en sitio correcto, procedimiento y paciente correcto. 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de salud. 6. Reducir el daño ocasionado por caídas. Ahora, ¿nos vamos a manejar con cualquier información? No. Lo que sabemos que funciona es la evidencia científica. Que dentro de esta evidencia científica, ¿qué sabemos que sirve? 1, los checklists perioperatorios y de anestesia, los bundles de vías centrales, los planes de remoción de sondas vesicales. Todos los días nos tenemos que preguntar, ¿el paciente requiere esta sonda? Si no, hay que sacarla. 4, bundle de neumonía asociada a respirador. 5, higiene de manos. 6, listado de abreviaturas peligrosas. 7, planes para prevenir úlceras de presión. 8, precauciones de barrera para las infecciones asociadas a cuidado de salud. 9, los catéteres centrales bajo control ecográfico. Eso ya nadie debería poner vías que no fueran bajo control ecográfico. 10, planes de prevención de TBP y TEP. Ahora, en el ranking para otras prácticas de seguridad de pacientes, tenemos farmacéuticos clínicos para prevenir eventos adversos, el consentimiento informado, entrenamiento en equipo, reconciliación de la medicación, equipos de respuesta rápida en piso, esto en cualquier dispositivo, por supuesto. Uno tiene que saber qué hacer, quién debe hacer. Todo esto tiene que ver con, básicamente, con un entrenamiento. Disminución a la exposición a radiación en las tomografías, indicadores de resultados quirúrgicos, prescripción electrónica, esto lleva un montón de riesgo menos, por supuesto, simulación, detección e investigación de eventos adversos y la documentación de las preferencias del paciente. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Qué nos dice la evidencia? Miren, 200.000 a 400.000 muertos por año en errores evitables, 40 a 80.000 muertos por errores diagnósticos, de vuelta, la 14 causa de morbilidad a nivel global, 15% del gasto, un montón de plata gastado en fallas. Uno tiene idea de que esto tiene magnitud, ¿no? Realmente, si te están diciendo que tienen tanto gasto, ahí observen el costo del error médico, 19,5 billones, 10 millones. Dentro de los errores médicos se observan los relacionados con el proceso de medicar a un paciente hospitalizado, los asociados a procedimientos invasivos, en especial las cirugías y las infecciones intrahospitalarias. Ahora, a mí me resulta muy importante esto. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Dos personas o un cáliz? Nosotros podríamos, cada uno tiene su forma de ver esta imagen. Ahora, ¿cuál es la idea? Tendencia a focalizarse cada vez menos en el daño pasado y cada vez más la comprensión de los riesgos y a una atención segura diaria en nuestros servicios y sistemas. Al recolectar sistemáticamente las preocupaciones en temas de seguridad, los pacientes y sus familias pueden brindar información sobre lo que están percibiendo en tiempo real. La investigación sobre seguridad del paciente, aparte de ser un componente esencial de la calidad, es una actividad rentable, tanto desde un punto de vista económico como social, ya que permite ahorrar en los gastos inherentes al tratamiento de la morbilidad sobrevenida como consecuencia de los errores
de manejo de dichos pacientes y sobre todo previene el agravamiento de su estado por razones evitables. Ahora, ¿cuál es nuestro futuro? Justamente, generar la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, es poder mantener las operaciones requeridas, tanto bajo condiciones esperadas como inesperadas. ¿Esto qué es? Que la mayor cantidad de cosas posibles nos salgan bien. O sea, la capacidad de tener éxito bajo circunstancias cambiantes. Recién les hablé al principio de seguridad, lo que llamamos 1, es la reducción del daño innecesario asociado a la atención médica hasta un mínimo aceptable. Esto es la identificación de lo que nos pasó, de los eventos adversos. Ahora, si yo hablo de resiliencia, es la capacidad del sistema para poder sostener operaciones tanto en condiciones esperadas como inesperadas. Entonces, ¿qué tengo que tener? Capacidad de respuesta, de monitoreo, de aprendizaje y de anticipación. Pero básicamente estoy hablando de una sola seguridad. En cuanto a la resiliencia, si a esa visión tradicional le sumamos la visión de seguridad como la capacidad de los sistemas de monitorear, responder y aprender y anticiparse, el abordaje necesitará evaluar otras dimensiones. Esto de no solo cómo evitamos daño, sino cómo generamos seguridad. ¿Se entiende? Es súper importante. Yo antes iba a ver qué me pasó y ahora qué quiero hacer. Quiero que no me pase o a lo sumo quiero saber qué hacer si algo sucede. Ahora, para saber si una organización o dispositivo es seguro, esto es súper interesante porque es un ejercicio que quiero que hagan ustedes en cada uno de los lugares donde trabaja. Es, ¿fuimos seguros en el pasado? O sea, voy a identificar y analizar los daños pasados. Por ejemplo, ¿cuántas caídas tuve? ¿Cuántas infecciones tuve? ¿Hubo equivocación en medicación? ¿Nos comunicamos adecuadamente? O sea, tengo que volver al pasado, ¿sí? ¿Fuimos seguros? Ahora, como segundo punto, ¿son confiables nuestros procesos y sistemas? ¿Se acuerdan lo que hablé de la variabilidad y de la estandarización? Es número 1, saber qué tengo que hacer. Y tiene que estar escrito y lo tengo que conocer. Tercero, ¿es segura nuestra atención hoy? Básicamente en el análisis de la sensibilidad de las operaciones y de la capacidad de vigilancia y de respuesta en la organización. Estas últimas son 2 de las 4 funciones de la resiliencia. 4, ¿seremos seguros en el futuro? Y esto tiene que ver con la capacidad de anticipación. Tengo que hacer un ANFE básicamente para saber cuáles son mis debilidades, tengo que saber en qué tengo que potenciarme, cuáles son los puntos que tenemos que mejorar. Y el 5, ¿estamos aprendiendo y mejorando? Básicamente tengo que tener indicadores, si no, eso no lo voy a saber nunca. Ahora, vamos a ver las recomendaciones para la seguridad de los pacientes. 1, garantice que los líderes establezcan y mantengan una cultura de seguridad. Si las gerencias y las direcciones de las instituciones no se comprometen con la seguridad, es casi una misión imposible poder asegurarse de una cultura segura. 2, genera una supervisión centralizada y coordinada de la seguridad del paciente. Genere un conjunto de indicadores de seguridad comunes que reflejen los resultados significativos. Aumente los fondos destinados a la investigación y seguridad del paciente. Aborde la seguridad en todos los ámbitos de atención y continuidad de cuidados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos estar muy seguros de una institución de salud, pero después cuando sigue hacia otro dispositivo, si nosotros no le podemos dar o la capacitación tanto al paciente, a los cuidadores, a la familia, es posible que el paciente tenga que reinternarse rápidamente. 6, apoye a la fuerza de trabajo en salud. 7, asociarse con los pacientes y sus familias para una atención segura. Creo que acá está la clave. 8, garantice que la tecnología sea segura y optimice su uso para mejorar la seguridad del paciente. Ahora, algunas estrategias para intentar gestionar el cambio. Miren estos recuadros. Presión para cambiar. Visión clara y compartida. Capacidad para cambiar. Primeros pasos accionables. Estrategia exitosa.
¿Cuáles son las estrategias que comprendimos y expandimos? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la calidad y la seguridad en los hospitales o en cualquier dispositivo? Observen esto. Tenemos estrategias de mejora. Uno es alinear los procesos organizativos, situar la calidad de los principales y prioridades en la agenda, implementar sistemas de apoyo a la mejora de la calidad, garantizar la clara adjudicación de responsabilidades, organizar las actividades en base a la evidencia, implementar sistemas de formación y llevar a cabo evaluaciones regulares. Ahora, ¿cómo alineo los procesos organizativos? Hay que acreditar los servicios, ninguna duda. En cuanto a situar la calidad entre las principales prioridades, hablábamos de las gerencias y las direcciones. Tiene que haber liderazgo. Con respecto a la implementación de sistemas de apoyo que estén basados en procesos clínicos y en guías. Garantizar la adjudicación de responsabilidades tiene que ver con la educación y la cultura de seguridad. Garantizar actividades en la evidencia, difundir guías de prácticas clínicas y guías clínicas. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones, notificación de los eventos adversos, feedback, checklist. Esto es fundamental. Si nosotros no tenemos una cultura organizacional que esté basada en la confianza para esta notificación de incidentes, nunca vamos a poder crecer en la seguridad de nuestros pacientes. Vamos a ver manejo del riesgo. Proveer un cuidado de calidad es un negocio riesgoso, esto es lo que aparentemente dicen, hay riesgos para el paciente, para los profesionales, para la organización, riesgos minimizados a través de programas que den garantía. Y miren esto, el costo de la morbimortalidad relacionada con los fármacos, por ejemplo, ambulatorios, no les voy a leer las cifras, pero son millonarias, y tenemos que saber esto. Los errores deben ser aceptados como evidencia de sistemas imperfectos, pero no como sujetos imperfectos. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño siempre preguntamos quién fue y así no se avanza. Lo que ocurre en forma inevitable. El conocimiento médico se deteriora rápidamente después de completar nuestro entrenamiento. Imagínense que yo después de 30 años de haberme recibido de cardióloga, no estoy haciendo ni el 1% de lo que me enseñaron en aquella residencia en Favaloro. Claramente todo cambió. Entonces, en la medicina moderna es inaceptable que los profesionales de la salud se abstengan de mantenerse con programas de formación continua. Por eso celebro esta conferencia, porque realmente es súper importante mantenerse capacitado. Cualquier problema de calidad es válido para iniciar un ciclo de mejora. Por supuesto, siempre que se pueda cuantificar, analizar y resolver. Un requisito para seleccionar una oportunidad de mejora es que se trate de algo de lo que somos protagonistas, siempre que tengamos la capacidad de intervención. Dos conceptos para mí muy importantes, calidad y ética. Ocuparse de la atención de la calidad constituye un imperativo ético. Visualizar a la calidad y la ética como los extremos de un continuo, lo que significa que cuando centramos nuestra atención en satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, también tendremos que hacer el esfuerzo por reflexionar y actuar sobre la base de lo propio, lo bueno y lo justo. Ahora, yendo a la última parte de nuestra charla, vamos a hablar de las estrategias para acceder a la seguridad del paciente. 1. Desarrollar una cultura de seguridad. Liderar y apoyar al personal. Integrar la actividad en la gestión del riesgo. Promover la notificación en atención primaria. Involucrar y comunicarse con pacientes, con los cuidadores, con el público en general. Aprender y compartir las lecciones de seguridad. Implantar soluciones para prevenir el daño. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar la seguridad de los pacientes en cualquier dispositivo? Tenemos que tener áreas priorizadas, ¿sí? Tenemos que tener en claro cuáles son nuestras metas internacionales, tenemos que saber que existen las infecciones asociadas al cuidado de salud, tenemos que tener registros, tenemos que tener evaluaciones, legajos, tenemos que tener absolutamente el tema del manejo de la medicación. Ahora, sí o sí voy a seleccionar un área. Voy a decir, bueno, yo me voy a ocupar de las metas internacionales o lo que fuere. Elijo el problema, analizo el problema,
planteo la mejora y luego lo monitoreo. Metodología de trabajo. La metodología de trabajo incluye la definición de un ciclo de mejora. Observen esto, que lo hablamos recién. Definir un problema. ¿Me tengo que dedicar a 10 cosas a la vez? No, probablemente no me salga ni una. Entonces tengo que definir, básicamente según algún indicador o lo que fuera, cuál es mi área de interés y definir el problema. Identificar y priorizar los puntos críticos. Indicar cuál sería la mejora, monitorizarlo y sostenerlo. Cuando digo definir el problema, por ejemplo, incremento en el número de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Identificar el punto crítico. Acá es falta de una guía de práctica clínica de manejo o variabilidad de las medidas de protección. Cuando digo mejorar es implementar, por ejemplo, los bundles o las guías de unidades críticos y capacitar en estas guías de práctica clínica. Monitorizar es medir la adherencia a estas guías y monitorizar las tasas de infección. Cuando digo sostener la mejora es incluir las mejoras en los procesos de aprendizaje y lograr a largo plazo, nada de esto es mágico y todo esto lleva trabajo, es lograr el cambio organizacional. Cuando yo hablo de que es un modelo de Care Bundle, básicamente, estoy hablando de hablar de la evidencia, ¿sí? Observen ahí dice, adherencia a o sea, a las guías de ventilación mecánica, al manejo de catéteres centrales, a los catéteres urinarios, adherencia al lavado de manos, a las infecciones, bueno, a neumonías y demás. ¿Qué significa esto? Vamos a arrancar con una de los mandatos, básicamente, que tiene que ver con la identificación apropiada de pacientes. Básicamente en las instituciones tiene que haber políticas claras, tiene que haber definiciones, roles, seguimiento de las acciones y favorecer los procesos. ¿Qué significa esto? Que si yo le voy a poner al paciente una identificación, por ejemplo, una pulsera, tengo que saber claramente en qué momento se pone, quién se lo pone, quién es el responsable, qué pasa si se pierde, por ejemplo, si ingresa a quirófano y se lo sacaron, o si, no sé, lo que fuere, se bañó y se le borró. Bueno, esto tiene que haber políticas claras, tiene que haber definiciones de quiénes son los responsables de este proceso. Recordemos los 3 elementos medibles de la meta internacional. Uno es el uso de al menos 2 identificadores, realizarlo antes de procesos diagnósticos y terapéuticos y tener presente en situaciones especiales como aquellos pacientes que no pueden colaborar. Por ejemplo, si el paciente tiene un deterioro cognitivo o está post cirugía y yo le quiero decir, usted es, no sé, José, tanto, el paciente probablemente no me pueda contestar y eso no es algo seguro. Yo tengo que tener por lo menos 2 identificadores. Nunca, por favor, usar habitación. El paciente de la 205. No, eso no, porque eso ha llevado a enorme cantidad de eventos adversos. Comunicación efectiva. Actualmente en seguridad del paciente se está hablando muchísimo de esto. Hay muchísimas prácticas donde lo que se está haciendo es tratar de identificar los puntos en los cuales, por ejemplo, en los pases de guardia, son los momentos más críticos en cuanto a la comunicación y son bases de muchísimos errores. En cuanto a la comunicación efectiva, lo ideal es estructurar la comunicación, medir la efectividad de la misma y validar los contenidos a comunicar. Se implementa una comunicación verbal y telefónica. Les doy un ejemplo. Ustedes están, no sé, en un piso de atención y la enfermera tiene que llamar al médico, a la médica para contarle algo del paciente. Bueno, existen maneras efectivas de realizar esta comunicación, como por ejemplo el readback de las órdenes verbales, el dale un paracetamol. Entonces la enfermera o el enfermero tienen que decir, usted me dijo que al paciente tanto, tanto, le tengo que dar un paracetamol. Parece una pavada, pero eso evita un montón de errores médicos.
Acá dice readback de las órdenes telefónicas y readback de los resultados de los estudios. Eso también es muy importante. El famoso me llegó un laboratorio que tenía 6 de hemoglobina y bueno, yo llamo, no sé a quién llamar, en realidad, bueno, lo dejo en la carpeta. Bueno, todo eso es sumamente importante tenerlo bien en claro cómo es, cómo se reportan estos resultados críticos. Se define el listado de resultados críticos, proceso de notificación formal y se documenta la información. Y en cuanto se efectiviza la comunicación efectiva en la transferencia, no es un tema menor cuando un paciente pasa de un piso a otro o pasa del piso a quirófano o vuelve de quirófano. Se comunica el contenido crítico de las transferencias, se usan formularios estandarizados y se usan los eventos adversos por errores de transferencia para mejorar los procesos. ¿Cómo tiene que ser los componentes de la comunicación efectiva? La comunicación tiene que ser completa, tiene que ser clara, tiene que ser concisa y oportuna. Esto es muy interesante. Inadecuados pases de paciente, el famoso teléfono descompuesto. Si estuviésemos ahora presenciales, a mí me encanta hacer el jueguito que hacíamos cuando éramos chicos, que era el teléfono descompuesto. O sea, desde el inicio de la persona que da un mensaje al final de la cadena termina siendo cualquier cosa. Bueno, eso nos pasa también a diario. Observen esto. Cuánta información provista en la primer pase, en un pase de pacientes, ¿no? De guardia. Se retiene en un último fin de semana típico con 5 cambios de guardia. Si no hay registro escrito, el 2,5%. O sea, ese paciente, después de un fin de semana y 5 cambios de guardia, se retuvo un 2,5%. Imagínense la cantidad de errores que puede haber en ese caso. Si se toma nota, como hacíamos antes, a mano, 85,5. Y si se usa una proforma, 99%. Por supuesto, hay que utilizar la proforma. En cuanto a la comunicación efectiva entre el personal de salud, no lo voy a cansar, pero hay un montón de formas como el SPAR, las recorridas multidisciplinarias, los resúmenes de información, checklist, feedback, y por supuesto que todos compartan un lenguaje común. Si yo digo código azul, todos tienen que saber qué es un código azul. Esta es otra técnica que se llama SPAR. Manejo de las infecciones asociadas al cuidado de salud. Creo que esto es una de las mayores preocupaciones que tenemos, sabiendo que Argentina ahora es el número 3, vamos rankeados en cuanto a resistencia antibiótica, número 3 mundial después de la pandemia. Así que realmente, cuando a veces decimos, y era lavándonos las manos, y sí, es súper importante. Mapa de riesgo de infecciones intrahospitalarias, acercamiento transdisciplinario y seguimiento de las acciones. Es un tema sumamente importante reducir las infecciones asociadas al cuidado de salud. Primero porque son sumamente peligrosas y porque son sumamente costosas y porque nos estamos quedando sin antibióticos. En cuanto a reducir las infecciones asociadas al cuidado de salud, se implementa una guía basada en la evidencia de higiene de manos para reducir las infecciones asociadas al cuidado de salud. Eh, no, esto lo voy pasando rápido. La minimización de las infecciones asociadas al cuidado de salud por organismos multiresistentes resulta fundamental para reducir el daño de pacientes como la resistencia antimicrobiana. La mayoría de los estudios examinados mostraron una reducción en las infecciones, por ejemplo, por Clostridium difficile, luego de un periodo de vigilancia antimicrobiana. Los componentes más comunes de estas intervenciones son la limpieza ambiental, la higiene de manos, el aislamiento del paciente, las precauciones de contacto, los testeos y la vigilancia. Ahora, si yo les acabo de decir que las infecciones causan un gasto por millones, observen lo que implica hacer las cosas bien. Es limpieza ambiental, higiene de manos, aislamiento del paciente, precauciones de contacto. Claramente uno no debería tener dudas en qué invertir. La higiene de manos, un aspecto fundamental para reducir las IACs, sirve para ilustrar la naturaleza crítica y los costos del cambio socio-técnico en términos de hardware e infraestructura. La higiene de manos es una intervención extremadamente barata. Sin embargo, implementar el cambio cultural y de conductas en toda una organización puede significar un verdadero desafío. Yo me imagino que ustedes en cada lugar de donde trabajan
se dan cuenta que en realidad lo que uno dice, bueno, pero no tengo tiempo, no estoy apurado, y bueno, pero esos 5 momentos que todos conocemos del lavado de manos, es una estrategia absolutamente mucho más barata que una contaminación cruzada con nuestros pacientes. Se ha comprobado que el cumplimiento del protocolo, según la Organización Mundial de la Salud, de los 5 momentos de la higiene de manos, incluso en las unidades de terapia intensiva, es tan bajo como un 42%. El principal costo directo de mejorar la higiene de manos no es el jabón, ni el gel, ni los dispensers, sino el tiempo del personal. Esto lo voy a pasar rápido porque, bueno, básicamente en nuestros dispositivos no vamos a hablar específicamente de cirugía segura, pero es uso de herramientas simples que empoderan a todos los roles intraquirúrgicos y miden los cambios culturales. Tienen que ver básicamente con los checklists. Esto lo voy a pasar. Manejo seguro de la medicación. Esto sí nos interesa a todos porque todos hemos dado medicación a un familiar, tanto en nuestros hogares, en lugares de mediana estancia o en las instituciones de internación de agudos. Y tiene que haber un ciclo de medicación definido, la participación de todos los roles, desde la compra del fármaco hasta el control del efecto del mismo, y la participación de los pacientes y de las familias. Riesgo de caídas, son los especialistas ustedes, pero bueno, hablando 2 palabritas, las valoraciones del riesgo, la toma de conductas para mitigar los riesgos y el seguimiento de las acciones de las caídas. Miren la cantidad de números que hay, es cuantioso, es millonario el gasto en caídas. Reducir las úlceras por presión y las caídas, especialmente en la atención de pacientes crónicos. La incidencia de úlceras por presión puede reducirse con mejores protocolos que incluyan la evaluación de la piel, la movilidad, la nutrición e hidratación y el control de la incontinencia y la humedad. El riesgo de caídas puede gestionarse mediante la capacitación del paciente y de su familia y el abordaje de los factores extrínsecos e intrínsecos que influyen en las mismas. Aunque parezca sencillo, esto requiere de cambios significativos en el comportamiento, el entorno físico y la cultura de la organización. En cuanto a la cultura de seguridad, es súper importante, por ejemplo, estas charlas de capacitación, ateneos de seguridad, capacitación, actividades lúdicas y medición de la cultura de seguridad. La cultura de seguridad del paciente puede ser definida como el conjunto de comportamientos individuales, organizativos basados en valores, creencias compartidas que buscan minimizar el daño de nuestros pacientes. Para esta cultura de seguridad, el abordaje centrado en las personas resulta un elemento fundamental para lograr esta atención segura y de alta calidad. Muchos estudios destacan que el compromiso y la participación de los pacientes y sus familias están fuertemente asociados con mejores resultados y menos daños. Tampoco es opcional la seguridad y el bienestar del personal de salud. No se puede brindar lo que no se tiene. Si uno no está confiado, no tiene seguridad física y psicológica, incluso alegría en su trabajo, es muy difícil que lo pueda ofrecer. La seguridad del paciente, hoy demasiado centrada en el ámbito hospitalario, debe avanzar en todos los ámbitos de atención, tanto ambulatorio, internación domiciliaria, tercer nivel, hogares, viviendas protegidas, etc. Debemos pasar de un modelo centrado en el médico y la enfermedad a otro centrado en el paciente y su calidad de vida. En el primero, el paciente tiene un rol pasivo, es un receptor. El médico habla más de lo que escucha. Y en el segundo, que es el que estamos tratando de promover, el paciente y su familia tienen un rol activo. El médico escucha más y habla menos. Vamos a hablar de las estrategias de mejora. La participación del paciente y su familia mejora los resultados de la atención. Aumenta la posibilidad de un diagnóstico correcto, mayor adherencia a los tratamientos y menor eventos adversos. Se necesita mucho trabajo para alfabetizar en salud. Tengamos en cuenta que en una consulta de 10, 15 minutos, si uno dice, ¿cómo querés que haga? Es muy difícil. Bueno, pero ese tiempo que nos tomamos para enseñar, para empoderar a los pacientes y su familia, hacen la diferencia. De allí la importancia de desarrollar escuelas de pacientes para producir material educativo de calidad y adaptado a la capacidad de comprensión. Un paciente, nosotros lo llamamos activado, ¿sí? Empoderado. Es un paciente mucho más seguro, que hace mejor el uso de los servicios preventivos, que consulta menos a las guardias y adhiere mejor a la medicación. Los 2 grandes motores de la atención en la persona son la empatía y la compasión. La primera es imaginar lo que sienten los pacientes y sus familias. Es la rama aferente o sensitiva.
La segunda, que es el auténtico deseo de ayudar ante ese sentimiento, es la parte motora. La compasión no es otra cosa más que la empatía más acción. Por eso decimos que la empatía duele, pero la compasión sana. La salud física, psicológica y laboral del personal sanitario es una precondición para alcanzar las metas de calidad y seguridad de atención. Muchas gracias. Mercedes, bueno, digo simplemente porque digamos, no me quiero quedar corto, ¿no? Felicitarte por la excelencia en la forma que abordaste un tema tan complejo como es la seguridad del paciente en 50 minutos, ¿no? Digo, en lo personal, pero seguramente se ven reflejados la mayoría de los que están acá en este espacio. Me impresionó los datos estadísticos que has arrojado y cuáles son los factores que de alguna manera devienen en un daño o en la posibilidad de riesgo, ¿no? Que quizás uno que está, muchas veces está del lado del paciente o del ciudadano común, no le presta atención a estas cuestiones, ¿no? O termina naturalizando. Yo creo que nos queda para pensar, tenemos muchísima tela para pensar, no dudo que después de esta charla, cada uno de los que estamos acá va a auspiciar positivamente para, como instrumento de mejora en nuestro trabajo, ¿no? Y hablaste de la historia de la seguridad del paciente que uno desconocía, ¿no? Algo tan simple y tan sencillo como lavarse las manos, que uno quizás lo pasa por alto, el daño que termina haciendo. Eh, Me quedé también con algunas frases célebres que tiraste cuando dice, no, no se puede brindar lo que no se tiene, ¿no? Y muchas veces, digamos, en este camino, en este largo camino que nos atraviesa a todos, más allá de la institución que uno se desempeña, sea un efector de salud o sea una residencia de larga estadía, eh, digo, ¿cómo nos falta tener en cuenta estas cuestiones? Al momento de comparar la narrativa de lo que se dice a la realidad de cuando uno trabaja en terreno, ¿no? Esa falta muchas veces de recursos y demás. Y uno tiene que seguir trabajando, y tiene que seguir trabajando y poniendo todo el cuerpo para mejorar la calidad de ese paciente, y los recursos no abundan, y a su vez quizás los profesionales trabajan aisladamente entre sectores. Eh, Mencionaste también la empatía como un eslabón fundamental de esto, ¿no? Y la empatía no falta, digamos, en la comunidad solamente. En estos lugares que son álgidos, que muchas veces está en juego la vida, también nos falta mucha ponernos en el lugar del otro. Quiero arrancar con algunas preguntas que nos han llegado y dentro de ese abanico de preguntas, algunas que me parecen súper interesantes, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se maneja la seguridad del paciente en situaciones de emergencia o de crisis. Y seguramente esta pregunta está relacionado con la pandemia que atravesamos todo, ¿no? Bueno, Entonces, súper, ¿cómo se...? Sí, no, es súper interesante. Bueno, primero vuelvo a agradecer porque yo no sé si se nota, pero yo me emociona todo esto, soy una apasionada de la seguridad del paciente. Y no se puede hablar de seguridad del paciente, yo ahí les puse las 6 dimensiones, porque estamos hablando de calidad. Y cuando hablamos de calidad, justamente estamos hablando de un estándar mínimo que nosotros tenemos que estar brindando. A partir de ahí, una asistencia segura tiene que estar centrada en el paciente. Cuando hablamos ahí, bueno, la consulta es ante una crisis. Ante una crisis siempre, no sé si hablamos de pandemia, me quieren aclarar un poquito que, o si es solamente una emergencia médica. sí, seguramente es una emergencia médica. Bueno, súper importante, por ejemplo, lo que es identificar al paciente, ponerle que fuese un accidente o lo que fuera,
la identificación del paciente es dentro de un dispositivo médico, ¿no? No digo en la calle, porque en la calle tenés que atender la emergencia médica y siempre, por ejemplo, si estamos hablando de consentimientos y demás, si el paciente está inconsciente, vos tenés que hacer lo que corresponde, o sea, llamar al sistema de emergencia, quedarte al lado, atender, por supuesto, eso por un lado. Ahora, cuando estás adentro de una institución, tenés que estar muy, muy atento básicamente a que el paciente lo tengas identificado, sepas cuál es la emergencia médica, em, lavado de manos, o sea, básicamente tenés que tener en cuenta todas los criterios que estuvimos hablando sobre la seguridad. En Perfecto, pandemia, la perfecto. verdad, fue complejo para todos y por eso cuando hablamos de que no se puede dar lo que no se tiene, si uno no se siente seguro en su trabajo, es poco probable que pueda afirmar seguridad hacia la otra persona. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas que nos han hecho llegar, quiero hacer un recordatorio a los que están en el espacio, si por favor pueden completar la encuesta que se les colocó en el chat, ¿sí? Gracias, muy amable. Segunda pregunta que tenemos acá. ¿Qué desafíos entendés vos que enfrenta el sistema de salud en la implementación de prácticas seguras? El primero es el costo, el costo. Siempre te van a decir que la calidad es cara y en realidad uno tiene que asumir que la calidad es una de las cosas más baratas que existen. El tema lo tenés que asumir como una inversión. Si yo te digo que vos te tenés que lavar las manos, pero no te pongo los dispositivos con alcohol en gel, y vos me vas a decir, ¿y qué querés que haga? Que me, no sé, atraviese todo el lugar y que me vaya a lavar las manos. Probablemente me digas que no tengas tiempo para hacerlo. Hablamos de una cultura de seguridad, lo que implica que entonces tenés que tener reuniones, tenés que hacer capacitaciones, por ejemplo, el comité de infectología, el comité de calidad, el comité de seguridad del paciente, o sea, la creación de todos estos eh, consejos y comités llevan plata, porque además es tu tiempo y tu tiempo, por supuesto que vale. Entonces, ese tiempo que vos estarías destinando, por ejemplo, para los comités, tiene que ser un tiempo que sea rentado, ¿sí? No, no es que vos decís, bueno, me voy a quedar 2 horas más, porque no, todo esto tiene que llevar una inversión. Y creo que básicamente ese es el desafío mayor. Por supuesto, ya les dije, la cultura de seguridad no se cambia en 2, 3 días, que todos estemos de acuerdo para hacer algún cambio. No, eso lleva años también. Así que básicamente tiene que ver con el costo y un cambio de cultura que lleva tiempo. Que no es un hecho menor. No, no, la plata y la cultura lleva tiempo. Bueno, tengo otra pregunta acá. ¿Qué papel o rol juegan las auditorías y revisiones en la mejora de la seguridad del paciente? Importantísimo, importantísimo. ¿Se acuerdan que una de las primeras cosas que les puse es tenemos que tener un diagnóstico? O sea, una vez que nosotros decidimos que hay que mejorar algo, primero tenés que tener un diagnóstico, es como una enfermedad. Si vos te equivocás en ese diagnóstico, vas a terminar haciendo cualquier acción y después decir, vieron que una de las placas decía, ¿por qué falla la seguridad? Bueno, probablemente porque hayamos hecho un diagnóstico equivocado. Y en eso las auditorías son fundamentales, pero no las auditorías eh, para buscar culpables, sino básicamente para detectar a través de indicadores cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Así que fundamental son las auditorías, sí. Tengo otra pregunta que yo creo que esta pregunta está relacionada después de escuchar el frondoso currículum tuyo, porque dice, ¿cómo crees vos, con la vasta experiencia que tenés, que se integra la formación en seguridad de pacientes en los programas educativos de salud? Es hermosa la pregunta. No tenemos nada en el currículum de medicina que tenga que ver con calidad ni con seguridad del paciente. Eso es una de las cosas que ahora se ve en posgrado, por supuesto, pero no en pregrado, no hay nada en medicina de pregrado que hable de la calidad ni de la seguridad del paciente. Y yo creo que es fundamental.
porque lo ideal es hacer las cosas bien de primera, o sea, que te enseñen eso. Y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el ciclo de la mejora continua. Nosotros deberíamos decir que nosotros trabajamos en calidad para llegar a la calidad total, que por supuesto es imposible, pero sí a través de la mejora continua. Siempre vamos a tener cosas para mejorar. Sí. Bueno, tengo la anteúltima pregunta. Elizabeth Saldívar consulta, ¿la tecnología podría ser útil para ser usada en la seguridad del paciente? Ninguna duda, por supuesto que sí. Nosotros tenemos dos opciones. O adoptamos la tecnología aceptando el cambio y sumando en calidad y en seguridad del paciente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con farmacia es maravilloso todo lo que implica la seguridad del paciente. O nos ponemos en contra y quedamos retrasados. O sea, eh, va a ser difícil adoptar todo lo que se viene, pero entiendo que tenemos que capacitarnos. La capacitación va a ser sumamente importante para adoptar tecnología. A todos les debe pasar que aparece un aparato nuevo y si te dicen, bueno, yo no lo quiero tocar porque o lo rompo, o bueno, nos tienen que capacitar para todo, para lo que fuera. Tenemos que aceptar la capacitación y mejorar y que ser cada vez más seguros. Sí. Perfecto. Y la última, ¿qué consejo le darías a un estudiante o un profesional recién recibido de la salud que recién empieza sobre cómo mantener o mejorar la seguridad del paciente en el trabajo diario? Qué hermoso. ¿Sabés lo primero que le diría? Es capacitate. Nosotros, vos lo dijiste hace un ratito cuando empezamos la charla, mira lo que escucho, mira lo que veo, mira, o sea, es otro mundo, es otra manera. Yo hablo en la universidad, digo, la calidad te abre la cabeza, te la rompe, decís, pero mira todo lo que pasaba y todo lo que puedo hacer. Antes yo era un receptor pasivo de eventos adversos, o sea, se cayó, se quebró, se lastimó, mira, bueno, no. Ahora yo sé que tengo que ir a mirar, sé que tengo que ir a buscar y sé cómo cuidar a esa persona especial. Yo les dije, estas cifras millonarias son estadísticas, pero cuando se te cae tu papá, cuando se cae el abuelo, cuando te toca a vos, cuando lo medican mal a tu hijo, no lo podés creer, ¿me entendés? Ahí sí es la tragedia, la verdadera tragedia. Yo me acuerdo, el profesor Díaz siempre contaba en su institución un paciente que se cayó de la cama, tuvo un traumatismo de cráneo, hematoma, cirugía, seguido de muerte. O sea, eso es una tragedia. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Llegar antes, tenemos que gestionar el riesgo, tenemos que aprender a mirar y quiénes son los principales, los protagonistas son nuestros pacientes, los cuidadores, las personas que están al lado y nos dicen, che, ¿sabés qué tal cosa? ¿Sabés qué pasó? Bueno, nuestros pacientes, las familias, los cuidadores, tienen que ser protagonistas, activos, empoderados y ayudarnos en la seguridad del paciente. Porque tal vez esto de llegar a tiempo y el near miss, o sea, se iba a provocar un daño, pero no pasó. Eso es maravilloso, llegar antes. Si ese médico que está recién empezando aprende básicamente lo maravilloso que es hacer las cosas bien de primera, eh, tiene muchas cosas resueltas. No va a estar preocupado por específicamente un juicio de mala praxis, como muchos de nosotros hemos estado durante años pensando o actuando para no tener un juicio. No, esto tiene que ver con el cuidado, con la empatía, con aprovechar todas estas cosas que uno va aprendiendo como oportunidades de mejora y saber cuidar a los que nos cuidan, que también es importante. Para nosotros, nuestros clientes son tantos internos y externos, ¿sí? Nuestros compañeros de trabajo también tienen que estar seguros de estar en un lugar donde también los cuidan y saber cuidar, saber cuidar. Bueno, Mercedes, no quiero abusar de tu tiempo, quiero cumplir con el horario, felicitarte en nombre de todo el equipo.
vuelvo a decir, del área académica que nos permiten hacer estas actividades, a los participantes que nos acompañan y muy significativamente a vos, porque cuando uno habla de estos temas, en realidad cambio, de estos temas no se habla, deberíamos profundizar más, deberíamos estar más atentos. Eh, y se menciona al inicio, recuerdo que cuando uno habla precisamente del envejecimiento activo, uno de los pilares fundamentales es la seguridad, y esa seguridad, lo primero que uno la asocia es la seguridad que no nos roben, ¿no? Cuando la palabra seguridad termina siendo mucho más amplia, mucho más profunda, e inclusive al momento de hablar de envejecimiento activo, es el eslabón más importante, ¿no? Entonces, dijiste también que esto tiene que servir para abrirnos la cabeza, para comenzar a cuidarnos, para saber que nadie se salva solo. Y esto de, otra frase que me quedó, eh, uno muchas veces termina siendo ignorante, ¿no? Y ignorante no tiene que sonar como una palabra peyorativa si la empezamos a desmenuzar. No todos sabemos de todo. Está bueno capacitarse, está bueno alfabetizarse en salud, dijiste. Con lo cual, esa palabra, esa frase nos viene muy bien para este momento y nos viene muy bien para mejorar las cosas que hacemos en el día a día. Así que felicitarte nuevamente en nombre de todos, agradecerte, una genia, Bueno, porque fuiste muchas muy gracias. claro en un tema muy difícil. Para mí un honor y entiendo lo difícil porque esto traté de poner muchas, muchas, muchas cosas bueno, para que se note y para empezar con más interrogantes. Vos lo acabas de decir. Esto es un principio, es un inicio, es ganas de comprometerse en la seguridad y darse cuenta que tanto nuestros compañeros de trabajo como el propio paciente y los familiares somos todos protagonistas de la seguridad. Bueno, sí, sí, y aparte hay algo que también pienso, y lo quiero recalcar en lo personal, cuando a alguien de cualquier disciplina le gusta el tema y tiene pasión por lo que hace, se nota. Y a vos se te notó en la charla de hoy, así que eh, Bueno. diría que podés dormir en paz hoy, que cumpliste con todo. Súper agradecido nuevamente a Muchas todos. Gracias, Mercedes, gracias a quienes nos acompañan. Nos vemos el mes entrante si Dios quiere, ¿sí? Gracias por todo. Hasta luego, gracias. Gracias también por todo. Hasta luego. Muy buena la charla. Gracias.